Por lo menos en Venezuela, en los últimos años se han diagnosticado más. El cáncer de mama pasó a ser la primera causa de diagnósticos oncológicos en la mujer y la primera causa de muerte por cáncer. Y superó al carcinoma de cuello uterino, que era el que estaba anteriormente. Yo sé que el mes de octubre es el mes de la concientización del cáncer de mama, pero la idea es hacerlo durante todo el año, porque es importante hacer las pesquisas y el diagnóstico precoz de cáncer de mama, porque esta enfermedad es una enfermedad curable, siempre y cuando se diagnostique en estadios tempranos. La edad es porque es la enfermedad más frecuente en pacientes mayores de 50 años, el sexo porque es una enfermedad más frecuente en mujeres, solamente el 1 al 2%, unas literaturas te dicen el 1, otras te dicen el 2%, pero de ahí no pasa, que se presenta en el sexo masculino. La raza es más frecuente en la raza blanca que en la afroamericana, y cuando aparece en afroamericana el pronóstico es peor. Generalmente cuando la mujer se hace el autoexamen mamario, ella puede evidenciar qué es lo que le debería llamar la atención. Primero, si se toca algún bulto a nivel de la glándula mamaria, si ve algún cambio de coloración a nivel de la piel de la glándula mamaria, si la piel de la mama se torna como porosa, que se llama piel de naranja, de hecho eso forma parte del estadio del cáncer de mama, que tenga secreción por el pezón, que no, obviamente distinta a una secreción por lactancia, que sea marrón o sanguinolenta, es una de las cosas que le debe de retracción del pezón. Son generalmente los signos de alarma por la cual la paciente, en el momento que evidencia esos signos, debe de ir a la consulta del especialista. Bueno, según el último consenso de la Sociedad Venezolana de Mastología, que fue discutido la edad porque eso varía dependiendo de cada sociedad en los diferentes países del mundo, pero más o menos mantienen los mismos criterios. Pero la Sociedad Venezolana de Mastología estableció que la edad conveniente de empezar a realizar la pesquisa para tener un diagnóstico precoz del cáncer de mama es a partir de los 35 años. Es la edad establecida por la Sociedad Venezolana de Mastología entre 35 y 40 años en las mujeres, en la población general. En las pacientes que tienen factores de riesgo para desarrollar cáncer de mama, bien sea por antecedentes familiares, tienen que bajarlo a los 30 años. Y siempre el estudio de batalla o el estudio primordial para hacer el diagnóstico de entrada o el estudio de pesquisa es la mamografía. Y en las pacientes menores, las pacientes que tienen genes o factores predisponentes genéticos, como son la presencia y la mutación del BRCA1 y BRCA2, esas pacientes que tienen ese gen expresado o mutado son pruebas genéticas que se deben realizar a aquellas pacientes que tienen familiares directos por cáncer de mama. Está indicado en hacerlo a partir de los 25 años la resonancia magnética. En el caso de ellas es un estudio útil porque son pacientes más jóvenes y por la densidad de la glándula mamaria es mejor hacerle una resonancia en ese caso en particular, 25 años con mutaciones del gen BRCA1 y BRCA2. En otros países vas a encontrar que pueden ser a partir de los 45 años, 50 años, de hecho varía entre los Estados Unidos, pero es más o menos el rango, no debería ser después de los 45 años. Si eres una paciente de la población general, una vez al año. Si eres paciente de riesgo, el seguimiento debe ser lo más corto, por lo menos 2 veces al año si eres de muy alto riesgo. Cuando hablas de cáncer de mama, hay factores de riesgo para el desarrollo de cáncer de mama. Son factores de riesgo que los dividen en 2 grupos. Hay factores de riesgo modificables y factores de riesgo que no son modificables. Los factores de riesgo modificables son la edad. La edad es porque es la enfermedad más frecuente en pacientes mayores de 50 años. El sexo porque es una enfermedad más frecuente en mujeres. Solamente el 1 al 2%, unas literaturas te dicen el 1, otras te dicen el 2%, pero de ahí no pasa, que se presenta en el sexo masculino. La raza es más frecuente en la raza blanca
que en la afroamericana, y cuando aparece en afroamericana el pronóstico es peor. La exposición hormonal endógena que puede tener la paciente en el transcurso de su vida, y eso se refiere a la menarquia temprana o a la menopausia tardía. La menarquia temprana, cuando se desarrollan menores antes de los 9 años, y la menopausia tardía, mayores de los 50, entre los 50 y 55 años. 55 años, porque su glándula mamaria está expuesta por más tiempo a la estimulación de estrógenos, porque hay una relación directa entre el cáncer de mama y el estrógeno. Esos son factores de riesgo no modificables. Otro de los factores importantes es la predisposición familiar. Cuando tienes antecedentes de cáncer de mama en la familia o de ovario. Y si tienes una relación, un antecedente directo, madre, abuela de primer grado, el riesgo de desarrollar cáncer de mama, dependiendo del número de personas en tu familia que tengan cáncer de mama, tu riesgo incluso puede ser de 1 a 2 veces, dependiendo hasta 3, aumenta el riesgo dependiendo de la cantidad de mujeres o de hombres, en el caso de tu padre, en la familia, para desarrollar el riesgo de cáncer de mama. Y los factores genéticos, que es la presencia del gen, que es lo que hace muchos años ya atrás es como se toma muy en cuenta, que es la mutación del gen BRCA1, BRCA2. Ese es un gen que interviene en la formación de la replicación celular, y cuando está mutado, ese gen es heredado por la madre o el padre. El riesgo se presenta en un porcentaje muy bajo de pacientes o de mujeres, pero cuando lo tienes, el riesgo de desarrollar el cáncer de mama antes de los 45 años es bastante alto, entre un 70 y 90%. Y esos son factores que no puedes modificar. Lo otro que me puede faltar es que haya recibido radioterapia en la infancia. Generalmente los linfomas anteriormente, y bueno, ahora igual, si sigues radioterapia a nivel del pecho, también o en el área mamaria, puedes tener el riesgo de desarrollar un cáncer de mama al pasar los años. Y los factores de riesgos que puedes modificar, que son los que como que debemos hacer también un poco más de énfasis porque los puedes modificar, es la dieta, la obesidad o el sobrepeso, la actividad física, tu estilo de vida, la exposición hormonal, que también es importante, eso pudiera modificarse. Se recomienda hacer ejercicio. En las pacientes obesas tienen un riesgo mayor de desarrollar cáncer de mama, también porque está relacionado, sobre todo en posmenopáusica, que es donde se supone que es más frecuente el cáncer de mama, aunque se está viendo en los últimos años frecuencia del cáncer de mama en mujeres jóvenes, pero la obesidad porque tienes una mayor producción de estrógenos a nivel del tejido adiposo y tienes mayor riesgo de presentar cáncer de mama. Por eso se recomienda hacer el ejercicio, tener una dieta saludable. Los alimentos procesados, esos que tú revisas que tienen una cantidad de componentes que no son como los recomendados. Comer en exceso las carnes rojas, realmente es preferible comer más vegetales y tener una dieta balanceada como podemos, pero prácticamente es eso, los alimentos muy procesados y las carnes rojas en cantidades exageradas. Dependiendo del estadio, porque después que tú haces una mastectomía radical, sobre todo las radicales, porque las parciales quitas parte de la mama y no necesariamente va a ser una reconstrucción porque es un tumor pequeño. Pero cuando haces una mastectomía radical, discutido el cirujano, en equipo con el cirujano plástico y la paciente, se le explica las opciones que tiene, bien sea quedarse sin la mama o volverse a colocar unas prótesis, porque generalmente lo puedes reconstruir al momento de la cirugía de la mastectomía radical con colocación de prótesis. A veces son los expansores, porque ellas van generalmente a un tratamiento de radioterapia, y entonces ahí para esos expansores el cirujano los va como dándole el tamaño adecuado para que la piel de la mama que recibe los cambios de la radioterapia no afecten la forma del seno, pero les puedes colocar prótesis después de una cirugía de mama o le reconstruyes con músculo, pero sí puedes ponerse prótesis. Lamentablemente sí, por lo menos en Venezuela
En los últimos años se han diagnosticado más, el cáncer de mama pasó a ser la primera causa de diagnósticos oncológicos en la mujer y la primera causa de muerte por cáncer, y superó al carcinoma de cuello uterino, que era el que estaba anteriormente. Incluso el número de diagnosticados al año puede ser de 5.000 o más casos en mujeres por cáncer. Estoy hablando de la estadística de Venezuela, y pueden llegar a morir entre 1.800 y 2.000 mujeres por cáncer de mama. Sí se ha incrementado el desarrollo del cáncer de mama en los últimos años. Yo sé que el mes de octubre es el mes de la concientización del cáncer de mama, pero la idea es hacerlo durante todo el año, porque es importante hacer las pesquisas y el diagnóstico precoz de cáncer de mama, porque esta enfermedad es una enfermedad curable, siempre y cuando se diagnostique en estadios tempranos. Los estadios tempranos tienen la probabilidad de curación de más del 90% de los casos. Y es por eso que es importante hacer el diagnóstico de esta enfermedad en estadios tempranos, educar a las pacientes para la pesquisa y hacerse anualmente su control de pesquisa o de evaluación o de seguimiento de la patología mamaria.